I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Hola, soy Eric y les hablaré sobre el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. Su origen del lenguaje es etimológico, ya que proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua, o lingua, relacionado con también que es el significado de laringe. Por la extensión de la palabra, para referirse a todo tipo de sistemas de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene el sistema de escritura propio. ¿Qué es el egocentrismo? Para empezar, el término deriva del latín ego, que quiere decir yo. Y si lo sé yo, lo deberían de saber ustedes. Pero bueno, mejor continuemos. Una persona con egocentrismo es aquella que no podría ponerse en los zapatos de alguien más sin antes quitarse los de él mismo. Es decir, esta persona siempre busca ser el centro de atención, el centro del mundo, el centro de todo. Piensa que sus opiniones e intereses son más importantes que los de cualquier otra persona. El egocentrismo se presenta en diferentes periodos del desarrollo de la inteligencia, desde el lactante, pasa por la infancia y en la adolescencia, y en cada caso puede ser vencido por el sujeto de maneras diferentes. Y un dato más, por si no lo sabían, mi moto es la más rápida y la más bonita de esta ciudad. ¿Qué es el lenguaje egocéntrico? La capacidad del niño para relacionarse con los demás estará condicionada por este tipo de desarrollo. En particular, el niño mostrará déficit en sus interacciones sociales hasta que se desarrolle la llamada teoría de la mente. El lenguaje egocéntrico es un fenómeno centrado en el propio emisor, sin tener en cuenta la perspectiva del otro. Esto se debe al hecho de que el niño aún carece de la capacidad de interacción social. Este comportamiento lingüístico se expresa a través de tres fases muy concretas. La primera es la repetición, también llamada ecolalia, donde el niño repite palabras por simple placer. La segunda es el monólogo, donde expresa sus pensamientos en voz alta. Y la tercera es el monólogo dual o colectivo. En este caso, el niño ya interactúa con otros niños. Bueno, después de haber comentado los conceptos básicos, hablaremos sobre Piaget, quien como bien sabemos es un personaje muy sonado, ya que además ha hecho demasiadas aportaciones a este mundo. En este caso, hablaremos sobre la teoría del lenguaje según Piaget. Él toma en cuenta a los infantes, es decir, a los menores. Dice que su capacidad de relacionarse con otras personas se ve condicionada a la base de esta teoría, la cual sería la inteligencia lógica. Es decir, alrededor de los 3 años, un niño ya puede representar su mundo a través del lenguaje egocéntrico, pero no comprender su función de manera completa, por lo que solamente lo haría de manera simbólica. Y hasta los 6 o 7 años, el niño adquiere la teoría de la mente, por lo tanto aprende a comprender su interacción con los demás y la importancia del lenguaje, dándolo por pensamiento lógico y no simbólico como antes. Manifestaciones del egocentrismo según Piaget. Bueno, él nos dice que el pensamiento infantil en esta etapa puede manifestarse de 4 diferentes formas: el fenomenismo, el finalismo, el artificialismo y el animismo. En el fenomenismo es la tendencia a establecer un lazo casual entre fenómenos que son vistos como próximos para los niños. El finalismo sería que cada cosa que existe, como sus características, tienen una función y una finalidad. Y el artificialismo sería como que todas las cosas son inventadas por el ser humano. Y el animismo, que significa que las cosas inertes o sin vida para ellos tienen vida, como el ejemplo podría ser los amigos imaginarios o juguetes del niño.
Yo les voy a hablar sobre la teoría del lenguaje egocéntrico de Vygotsky. Él nos postula que los factores socioculturales nos influyen desde nuestra infancia, por lo que al decir esto nos da a entender que rechaza la teoría de Piaget, donde el niño antes de los 6 años no está interesado en el interés social. Pero ¿por qué nos dice esto? Porque él observa las tentativas de comunicación de algunos bebés con otros, y esto nos muestra ese interés de la vida social. Entonces, para Vygotsky, el lenguaje nace como una función social comunicativa, por lo que el niño habla para comunicarse con los demás, desarrollar así una función simbólica en el contexto social. Pero el niño, a través del uso del lenguaje, empieza a descubrir otras funciones muy importantes, y se trata de la capacidad del lenguaje para autorregular su conducta, el cual nos sirve para estructurar nuestros pensamientos y acciones sin necesidad de que exista un interlocutor. Vygotsky nos menciona así unas características del lenguaje, que sería el que el niño de sus 6 años ya es capaz de interiorizar en ese lenguaje egocéntrico y convertirlo en parte de su pensamiento, pasando nuestras funciones de autorregulación a formar parte de nuestro discurso interno, siendo esta teoría un soporte central de nuestro pensamiento. Diferencia entre las teorías de Piaget y de Vygotsky. Para Piaget, el aprendizaje, la inteligencia y el desarrollo están dados más con el ambiente, y para Vygotsky estos están dados por la interacción social. Piaget ve al desarrollo espontáneo natural de una persona individual hacia el medio ambiente, y Vygotsky decía que el desarrollo dependía del mayor conocedor. Piaget entiende que el desarrollo y avance cognitivo es un proceso interno e individual. Vygotsky decía que era un proceso externo y social. Piaget presenta una teoría de estadios universales, mientras que Vygotsky no presenta ningún estadio. Piaget brinda una visión del desarrollo más lineal y unidireccional, mientras que Vygotsky suscribe una visión del desarrollo más discontinua y direccional. Piaget sitúa el final del desarrollo cognitivo en la adolescencia, mientras que Vygotsky entiende el desarrollo como un proceso que no tiene una meta definida. Bueno, esta fue la exposición del equipo número 3 con el tema del lenguaje egocéntrico, para lo cual se tomó a los autores Vygotsky y Piaget, que quienes, a pesar de tener el mismo tema o investigación, no resaltan o no coinciden en todas las ideas, ya que mientras uno dice que inicia en la infancia, otro dice que tiene paso en la adolescencia. El equipo decidió escoger este tema debido a la magnitud que se tiene de relevancia en cuanto a cuando somos pequeños, el cómo es que imitas el lenguaje que ves a tu alrededor, y cómo es que hasta cierta edad puedes aprender a manejar tu rol y aprender a expresarte de manera concreta y correcta, siendo que tú seas el propio autor de las ideas y no solamente imites a los demás que están a tu alrededor. Bueno, esto fue todo el tema a exponer. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda que tengan nos pueden preguntar sin ningún problema. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima con nuestro nuevo video, donde explicaremos más a fondo algunos otros conceptos o ideas sobre esto.